Fallece Catherine O'Hara de Mi pobre angelito 1954 a 2026. That has made O'Hara such a fan favorite began at the Second City in Toronto. Get treated like skunk. Oh, I'm sorry. This house is just crazy. Up top, Gavin. And once more this way, Gavin. Gosh, I'm shocked and delighted to be here hosting Saturday Night Live on Halloween. Canadian stars. So many great Canadians doing amazing work all over the world, and that's the way it should be. Little stroll through the slice of paradise I like to call the town. And straight ahead, Catherine. Hey, Catherine, looking right into me. Then say it again. Maybe it'll happen. I hope I never see any of you jerks again. El mundo de la comedia, ¿eh? Hoy se ha quedado un poco más gris. El 30 de enero de 2026 nos dejaba la actriz canadiense Catherine O'Hara, a los 71 años. La noticia, la confirmaba a su manager, a Variety. Y es inevitable, para millones de personas en todo el mundo, la primera imagen que viene a la cabeza es la de Kate McAllister. Esa madre al borde de un ataque de pánico gritando «¡Kevin!» en Solo en Casa. Claro, es que es un icono instantáneo. Totalmente. Pero los artículos y perfiles que tenemos delante nos cuentan una historia mucho más grande. La de un artista que, como dice uno de los textos, convirtió la comedia en arte y la excentricidad en legado. Uf, qué buena definición. Así que la pregunta es, ¿quién era Catherine O'Hara cuando se quitaba el traje de madre de Kevin McAllister? Porque ahí hay mucho que rascar. Venga, vamos a ello. Es una de esas pérdidas que se sienten de forma muy personal, ¿verdad? Porque O'Hara ha estado presente en la vida de varias generaciones a través de papeles que no tienen nada que ver entre sí. Nada que ver. Y lo que se desprende al leer sobre su trayectoria, y que es fundamental para entenderla, es que estamos ante una carrera construida con una paciencia de artesana, una inteligencia brutal y un gusto por el riesgo. Un riesgo creativo que asusta. Exacto. Y todo ello sin depender jamás de una polémica. Eso, en la industria del entretenimiento, no es una rareza, es casi una anomalía. Totalmente. Y para entender esa anomalía, creo que lo mejor es empezar por sus dos grandes explosiones de fama, que además ocurrieron casi seguidas. La primera, por supuesto, Solo en Casa, en 1990. El fenómeno mundial. Su papel como Kate McAllister la convirtió en un rostro universal, pero lo que uno de los análisis destaca, y me parece muy acertado, es que incluso en una comedia familiar tan pasada de vueltas, ella encontró la manera de anclar su personaje en una emoción real. Sí. No era solo la mujer que corría por el aeropuerto, era el retrato de una madre aterrorizada por su propio horror. Exacto. Consiguió que su angustia fuera creíble en medio del caos más absoluto. Y eso es un talento inmenso. Y esa habilidad para encontrar la verdad emocional en la hipérbole es una constante en su trabajo. Desde luego. De hecho, si piensas en el papel que hizo justo 2 años antes, que no podría ser más opuesto, te das cuenta de la bomba de relojería que era su talento. Te refieres, claro, a Delia Deetz en Beetlejuice. Justo. Pasar de esa artista neoyorquina, escultora insoportable y egocéntrica, a la madre sufridora de América en solo 2 años, es una locura. Son 2 planetos distintos. Completamente. Y Delia Deetz es un personaje clave para entenderla. Sobre el papel, es odiosa. Es una madrastra snob, pretenciosa, que solo piensa en sí misma. En su supuesta carrera artística. Podría haber sido una villana de manual. Sin embargo, O'Hara le da una capa de inseguridad, de patetismo casi tierno, que hace que no puedas odiarla del todo. Te ríes de ella, sí. Te ríes de ella, pero también un poco con ella. Ahí demuestra una de sus grandes magias, encontrar la humanidad en la caricatura. No juzgaba a sus personajes, por muy absurdos que fueran. Esa es la clave. No los interpretaba desde fuera. Se metía dentro de su lógica, por muy delirante que fuera. Y tener esos 2 éxitos tan distintos, ¿eh? Beetlejuice como fenómeno de culto y Solo en Casa como taquillazo mundial. Le dio una libertad tremenda. Exacto. Pero esa versatilidad no salió de la nada. Para entenderla, hay que ir a sus orígenes en Toronto. Efectivamente. Nace en 1954, la sexta de 7 hermanos, en una familia católica de raíces irlandesas.
Y un detalle que revelan varios perfiles y que a mí me parece fascinante es que inicialmente ella no iba para actriz. Para nada. Ah, ¿no? De hecho, empezó a estudiar arte en la universidad. Estaba convencida de que su futuro pasaba por el diseño o la ilustración. Se veía detrás de las cámaras, no delante. Es curioso porque con ese talento para el arte podría haber tenido una carrera completamente distinta. ¿Qué la saca de ahí? ¿Qué le empuja al escenario? Pues fíjate, el detonante fue un lugar que lo cambiaría todo para ella y para toda una generación de cómicos, The Second City en Toronto. La cuna de genios. Totalmente. Y es clave entender que aquello no era un simple club de la comedia, era un laboratorio de psicología humana a través del humor. La improvisación, que era la base de todo, te obliga a escuchar, a reaccionar. A construir sobre la idea del otro. Eso es. Te enseña a pensar a una velocidad de vértigo y sobre todo a entender qué hace que la gente se comporte como se comporta. Esa fue su verdadera escuela. Y el lugar donde conoció a gente que sería fundamental en su vida, como Eugene Levy. Claro. La conexión que forjaron allí, improvisando noche tras noche, se convertiría en una de las alianzas creativas más longevas y brillantes de la comedia. Absolutamente. De ese caldo de cultivo saltó a la televisión con Second City Television, o SCTV, que era básicamente la versión televisiva de ese laboratorio. Allí se destapó. Allí se destapó como una imitadora y creadora de personajes absolutamente genial. Podía ser cualquier persona. Pero al leer sobre esa época surge un dato que te vuela la cabeza. A ver. La tentaron desde el gigante de la comedia estadounidense Saturday Night Live. Sí, he leído eso, que fue seleccionada e incluso llegó a ser la suplente de la legendaria Gilda Radner, que era una de las estrellas del programa. Sí, señora. ¿Pero al final lo rechazó? Lo rechazó por problemas contractuales y el puesto se lo quedó su amiga y compañera de SCTV, Robin Duke. Y aquí uno podría pensar. Vaya, qué oportunidad perdida. Exacto. Pero al leer los análisis de su carrera, te das cuenta de que fue todo lo contrario. Fue una de las decisiones más inteligentes de su vida. ¿Por qué? Quedarse en SCTV, un entorno más libre, más experimental y menos encorsetado, le permitió desarrollar su voz única sin la presión y la rigidez de una máquina como SNL. La protegió creativamente. Le permitió seguir siendo rara, en el mejor sentido de la palabra. Justo. Y esa rareza la cultivó durante las décadas siguientes. Los perfiles destacan mucho su trabajo con el director Christopher Guest, en esos falsos documentales maravillosos como Best in Show o A Mighty Wind. Y eso no es casual. Esas películas eran en gran parte improvisadas, es decir, volvía a sus raíces, a lo que aprendió en Second City. El círculo se cerraba. Totalmente. Guest le daba un esqueleto de personaje y ella lo llenaba de vida, de tics, de una historia de fondo que se inventaba sobre la marcha. Era su ecosistema perfecto. Mientras tanto, se iba forjando una reputación de profesionalidad intachable, pero también de discreción. Y aquí entramos en esa anomalía de la que hablabas al principio. Sí, al repasar su biografía es increíble la ausencia total de escándalos. Es que es casi un acto de rebeldía en Hollywood. En una industria que se alimenta del ruido mediático, ella eligió el silencio. Es verdad. Los detalles de su vida privada que aparecen son de una normalidad pasmosa. Casada desde 1992 con el diseñador de producción Bo Welt. Al que conoció, por cierto, en el rodaje de Beetlejuice. Fíjate. Tuvieron 2 hijos, Matthew y Luke. Y ya está, fin de la historia. Uno de los matrimonios más estables y discretos del sector. Ella misma comentó en alguna entrevista que esa fue una decisión muy consciente, separar su vida del trabajo. Y uno de los biógrafos apunta que esa disciplina no solo le dio estabilidad personal, sino que fue clave para su longevidad artística. Eso es, al no ser una celebridad en el sentido moderno, el público nunca se cansó de ella. Solo la veíamos cuando tenía un personaje que ofrecernos. Exacto. Su vida privada no contaminaba sus papeles, y eso le permitió centrarse exclusivamente en el oficio, en perfeccionar su arte. Y cuando parecía que ya lo había hecho todo, que su lugar como leyenda de la comedia era indiscutible, llegó el papel que la catapultó a una nueva estratosfera. Y la presentó a la generación millennial. Eso es, llegó Moira Rose en Schitt's Creek. Nuf. Lo de Moira Rose es para estudiarlo en las universidades. El personaje se convirtió en un ícono cultural instantáneo. Un fenómeno. Un fenómeno absoluto. Pero lo fascinante de Moira Rose es que es como ver toda su carrera concentrada en un solo personaje. ¿A qué te refieres? Es la tesis doctoral de Catherine O'Hara.
Desarróllame eso porque me parece una idea potentísima. Pues fíjate, la excentricidad, el ego desmedido y esa coraza de artista snob de Delia Ditz de Beetlejuice están ahí. Sí, se ve. Pero también está la capacidad de crear personajes dentro del personaje, que es lo que perfeccionó durante años en SCTV ese acento imposible que las fuentes confirman que se lo inventó ella. Que es una mezcla de todo. No es solo un gag, es una performance constante. Moira está actuando ser Moira las 24 horas del día. Es una creación de personaje en tiempo real, que es la esencia de la improvisación que mamó en Second City. Claro. Y debajo de todo eso, de las pelucas, del vestuario imposible y del vocabulario rocambolesco, está la vulnerabilidad. La misma que encontrabas en la madre de Solo en casa. El miedo a haberlo perdido todo. Es la síntesis perfecta de su carrera. Es una explicación brillante. Y no es solo el personaje, es la audacia que hay detrás. Porque ese acento, esa forma de hablar, es un riesgo tremendo. Es gigante. Podría haber sido simplemente ridículo, carne de parodia, pero ella lo convierte en arte, en algo creíble dentro de su propio universo. ¿Cómo lo consigue? Porque nunca lo trata como un chiste. Ella se lo cree, se mete en la cabeza de Moira y entiende que para esa mujer que ha perdido su estatus, su vocabulario y su acento son las últimas trincheras de su identidad. Son su armadura. Exacto. Por eso funciona. Porque nace de una verdad emocional, por muy absurda que sea la manifestación exterior. Y ese papel, por fin, le dio el Emmy a la mejor actriz principal. Un reconocimiento que muchos sentíamos que le debía la industria desde hacía décadas. Ya era hora. Y no se detuvo ahí. Siguió trabajando hasta el final. Los artículos mencionan sus papeles en series muy prestigiosas recientemente como The Last of Us o The Studio. Demostró una vigencia increíble. Y un criterio artístico impecable. Siguió eligiendo proyectos interesantes, sin miedo a reinventarse. Nunca se acomodó. Hablando de legado y de cerrar círculos, es inevitable volver a Solo en casa. Y hay un punto algo agridulce que se menciona en varios de los artículos. ¿Cuál? Y es que otros actores de esa película ya nos han dejado. John Hurt, que hacía de su marido, Peter McAllister, murió en 2017. Y también John Candy. La mención de John Candy es especialmente conmovedora y relevante. Mucho. Él también salió de The Second City en Toronto. Eran de la misma escuela, literalmente. Y compartía con O'Hara esa capacidad casi mágica para mezclar la comedia más física, Sí. con una calidez humana que te rompía el corazón. La escena que comparten en la furgoneta en Solo en casa, cuando ella está desesperada por volver, Es maravillosa. no es solo una escena divertida, es un encuentro entre dos gigantes de la comedia canadiense, dos almas gemelas artísticas que entendían el humor desde el mismo lugar, desde la empatía y el corazón. Qué bonito eso. Entonces, si juntamos todas las piezas, empezamos este análisis hablando de la muerte de la madre de Solo en casa y hemos acabado recorriendo 5 décadas de improvisación, cine de culto, dramas y fenómenos televisivos. Una artista completísima. Hemos visto a una artista completa. Como anécdota del cariño que se le tenía, uno de los perfiles menciona que fue nombrada alcaldesa honoraria de Brentwood en 2021. Un gesto pequeño, pero que dice mucho. Totalmente. Es que su legado no es un solo papel, ni siquiera 5. Su legado es la integridad, la prueba de que se puede construir una carrera gigantesca, influyente y respetada Basándose únicamente en el talento. en el talento, el trabajo duro y una curiosidad infinita, sin necesidad de vender tu vida privada ni participar en el circo mediático. Como concluye uno de los textos, la suya es la historia de una carrera construida con paciencia, inteligencia y una profunda comprensión del comportamiento humano. Esa idea de la profunda comprensión del comportamiento humano ha estado presente en toda nuestra conversación. Su habilidad para encontrar la humanidad en personajes absurdos, excéntricos. Que en manos de otra persona generarían rechazo. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. ¿Qué nos dice de nosotros mismos que nos sintamos tan atraídos por personajes que, sobre el papel, deberían resultarnos ridículos o detestables? ¿Es solo el genio de la actriz lo que nos permite conectar? ¿O es que en el fondo, en toda excentricidad, en toda máscara, hay una verdad? Hola a todos y bienvenidos. Ya sabemos que Internet puede ser un lugar bastante extraño, un sitio donde una noticia, por muy rara que suene, de repente se extiende como la pólvora. Pues bien, hoy vamos a analizar uno de esos casos, uno que involucra a la queridísima actriz Catherine O'Hara y un titular que, sinceramente, es para alucinar. Todo comenzó con un titular como este, que empezó a circular por las redes. Fallece Catherine O'Hara. Un shock
claro. Pero lo que de verdad hizo que todo el mundo se detuviera fue la fecha de su supuesta muerte. Porque, fíjense bien, el año que pone es 2026. Así que la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que una noticia del futuro se vuelva viral? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues vamos a desentrañar el misterio. Lo cierto es que esta noticia sobre la supuesta muerte de la actriz se propagó a una velocidad de vértigo y, como es lógico, generó muchísima confusión y, sobre todo, preocupación entre sus fans de todo el mundo. A ver, para que un bulo así funcione, tiene que parecer creíble, y este estaba muy bien construido. Soltaban detalles muy específicos. Decían que murió a los 71 años, una edad plausible. Afirmaban que la noticia la había confirmado su manager a una revista tan respetada como Variety. Casi nada. Y por si fuera poco, algunos hasta citaban a una emisora de radio. Claro, con todo ese montaje, a pesar de que la fecha era literalmente imposible, mucha gente picó. Con tantos datos contradictorios sobre la mesa, era fundamental ponerse serios y separar los hechos de la pura invención. Así que vamos a ver qué hay de verdad detrás de este rumor. Vamos a dejarlo claro desde el principio, sin rodeos. La noticia sobre la muerte de Catherine O'Hara es completamente falsa. Es un bulo de principio a fin, una invención total. Aquí se ve perfectamente el contraste. Por un lado, el bulo, con su fecha del futuro, y por otro la realidad. A día de hoy, Catherine O'Hara está viva y en perfecto estado. El rumor no tiene ni pies ni cabeza, y bueno, esto nos recuerda una vez más lo importante que es contrastar la información que nos llega por Internet. Ahora que ya hemos desmontado la ficción, ¿qué tal si aprovechamos para celebrar la increíble realidad de una carrera que es simplemente legendaria? Porque la historia de Catherine O'Hara no la define un bulo absurdo, sino décadas de un trabajo excepcional. Es que su trayectoria es una auténtica pasada, una lección de talento y de cómo mantenerse en la cima. Pensemos, empezó en 1976 en Second City Television, donde ya ganó su primer Emmy, casi nada. Luego, en el 88, se transformó en un ícono de culto como Delia Deeds en Beetlejuice. Y de ahí, claro, el salto a la fama mundial en 1990 con Solo en casa. Pero la cosa no queda ahí, porque en 2015 nos regala la maravillosa Moira Rose en Schitt's Creek. Y hasta la han nombrado alcaldesa honoraria de Brentwood, una carrera imparable. Y más allá de estos papeles que todo el mundo conoce, hay algo clave en su carrera, sus colaboraciones creativas, sobre todo con el director Christopher Guest. Juntos hicieron algunos de los falsos documentales más inteligentes y divertidos que existen, basados casi por completo en la improvisación. Una genia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Moira Rose. ¡Qué personaje! Su papel en Schitt's Creek es ya historia de la televisión. No solo hizo que una nueva generación la descubriera y la adorara, sino que además le valió un más que merecidísimo premio Emmy a la mejor actriz principal. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿por qué este rumor tuvo tanto éxito? Pues en parte puede que se deba a una triste realidad. La familia de Solo en casa sí que ha sufrido pérdidas de verdad, y eso, lamentablemente, puede haber creado un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Y aquí lo vemos con total claridad. Dos de sus compañeros más queridos de esa película, John Hurt, que hacía de su marido, Peter McAllister, y el grandísimo John Candy con su papelazo de Gus Polinski, ya no están con nosotros, fallecieron hace años. Por eso, insistimos, Catherine O'Hara está viva. Lo más importante de todo es que su historia no ha terminado, ni mucho menos. El legado de Catherine O'Hara no es algo que se estudie en pasado, es algo vivo, que sigue creciendo y evolucionando delante de nuestros ojos. En una industria que muchas veces vive de la polémica y el escándalo, su carrera es un soplo de aire fresco, un ejemplo de profesionalidad. Ella ha construido un legado basado únicamente en su talento, manteniendo su vida personal para ella y dejando siempre que su trabajo hable por sí mismo. Esta frase me parece que lo clava. Resume a la perfección lo que ella representa. Ha demostrado que se puede ser excéntrica y elegante a la vez, que la comedia puede ser un arte y que el drama puede tener una elegancia única. Sus personajes son inolvidables justamente por eso, por su maravillosa complejidad. Y quizás aquí esté la respuesta final. ¿Qué hace que un legado como el suyo sea prueba de bulos? Pues probablemente el tener una obra tan potente, tan llena de vida y tan querida por todos, que se niega a ser manchada por la ficción. Un talento tan inmenso que sencillamente eclipsa cualquier mentira. La actriz Catherine O'Hara muere a los 71 años. La información fue confirmada por su manager. La actriz y guionista canadiense, Catherine Ann O'Hara, falleció a la edad de 71 años de acuerdo con información que su manager compartió al medio Variety. La artista participó en películas icónicas como la saga Mi pobre angelito, Beetlejuice, El extraño mundo de Jack, Robot salvaje y las series Schitt's Creek.
de CBS y de estudio de Apple TV. O'Hara comenzó su carrera artística con una serie de sketches cómicos para la televisión canadiense llamados Second City Television, por los que ganó su primer Emmy. El éxito le hizo llegar a papeles estelares en After Hours, Beetlejuice y las primeras 2 películas de Mi pobre angelito, en la que actuó el papel de la madre del protagonista Kevin, interpretado por Macaulay Culkin. Además de ello, fue una colaboradora frecuente de Christopher Guest apareciendo en Best in Show, For Your Consideration, Waiting for Guffman y A Mighty Wind. Asimismo, prestó su voz para las versiones en inglés de El extraño mundo de Jack y Chicken Little. En época reciente, O'Hara tuvo participaciones en algunas de las principales series de los servicios de streaming. Ganó su segundo Emmy por su rol en Schitt's Creek, aunque también obtuvo papeles para The Last of Us de HBO y la aclamada de estudio de Apple TV. Pese a haber nacido en Canadá, se convirtió en una figura querida en Los Ángeles y fue nombrada alcalde honoraria de Brentwood en 2021. Falleció Catherine O'Hara, 1954 a 2026. Hoy me enteré recién escuchando por la radio cooperativa que se confirmó la muerte de la actriz canadiense Catherine O'Hara a la edad de 71 años, que fue conocida por ser la madre de Mi pobre angelito y también fue conocida en Last of Us. Catherine O'Hara fue una actriz canadiense nacida el 4 de marzo de 1954 y fallecida el 30 de enero de 2026. Recordada por sus papeles como Delia Ditch en las películas de Beetlejuice y Kate McAllister en las 2 primeras películas de Mi pobre angelito. Acerca de, actriz, escritora y comediante que se hizo conocida por sus papeles en Beetlejuice y en las películas de Home Alone. Interpretó a Ladra Orwell en A Series of Unfortunate Events de Netflix. Antes de la fama, fue suplente de Hilda Radner en Saturday Night Live y más tarde se le dio la oportunidad de tener un puesto en el programa, pero lo rechazó y el puesto fue otorgado a su amiga Robin Duque. Curiosidades. Prestó su voz a varios personajes en películas animadas como Chicken Little, Monster House y The Nightmare Before Christmas. Vida familiar. Se casó con el diseñador de producción Bowell en 1992 y tuvieron 2 hijos, Luke y Matthew. Asociación. Apareció como Justice Strauss en Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, protagonizada por Jim Carrey. Estos actores de Mi pobre angelito han muerto. Conoce su legado tras la película. Desde la inesperada muerte de John Candy, hasta el legado perdurable de Macaulay Culkin, aquí descubrimos qué ha sido de los actores de Mi pobre angelito. Una de las películas más populares para celebrar la Navidad es Mi pobre angelito. Trata sobre Kevin McAllister, un niño que es olvidado en su lujosa casa por todos los integrantes de su familia. Cuando Kate McAllister, madre del menor, descubre que Kevin no va con su familia, hace todo lo posible para regresar a su lado. Al mismo tiempo, Kevin tiene que proteger su domicilio porque un par de ladrones quiere entrar a robar artículos de valor. Cuando se estrenó la película se convirtió en un gran éxito de taquilla y actualmente es considerada un clásico de Navidad que no puede faltar en las casas. Incluso las plataformas de streaming que cuentan con ella la tienen como su película en tendencia de diciembre. No obstante, no todos los aspectos que rodean a la película han sido positivos. Al respecto, en esta nota recordamos a los actores de Mi pobre angelito que han fallecido a lo largo de los años, como John Heard y John Candy. Además, exploramos el legado de estos y la carrera de Macaulay Culkin, destacando sus carreras tras la icónica película navideña. Descubre qué fue de ellos y cómo su participación en este clásico de 1990 dejó una huella perdurable en el cine y la cultura popular. ¿Qué actores de Mi pobre angelito han muerto? John Matthew Heard Jr. John Matthew Heard Jr., mejor conocido como John Heard, actor que ganó fama por su papel como el papá de Kevin, Peter McAllister, en Mi pobre angelito, murió el 21 de julio de 2017, a los 71 años, en Palo Alto, California, Estados Unidos. La causa de su fallecimiento fue por un paro cardíaco debido a una enfermedad cardíaca aterosclerótica e hipertensiva. De acuerdo con medios extranjeros, el personal en un hotel en Palo Alto, California, lo encontraron sin signos vitales. Respecto a cuál fue su legado, aunque no fue uno de los actores más famosos de Hollywood, John Heard dejó una marca en las películas y series en las que participó, especialmente por su capacidad para interpretar personajes complejos y memorables. Su papel como Peter McAllister en Mi pobre angelito sigue siendo uno de los más recordados, especialmente durante la temporada navideña. John Candy. John Candy fue un actor y comediante canadiense,
conocido por su carisma, su talento para la comedia y su capacidad. Entre sus películas más famosas están Planes, Trains and Automobiles, 1987, y Uncle Buck, 1989. En Mi pobre angelito actuó como Gus Polinski, un miembro de una banda de polka que ayuda a la madre de Kevin, interpretada por Catherine O'Hara, a regresar a Chicago. Respecto a su legado, John Candy se destacó por su capacidad para mezclar comedia y calidez humana, lo que le permitió interpretar tanto papeles cómicos como otros más dramáticos, manteniendo siempre una esencia entrañable que lo convirtió en un favorito del público. ¿Qué fue de Macaulay Culkin? Macaulay Culkin alcanzó la fama mundial desde una edad temprana gracias a su papel protagónico en Mi pobre angelito. Sin embargo, a fines de los 90 y principios de los 2000, Culkin se alejó del mundo del cine, lo que sorprendió a sus seguidores. La presión de la fama y su vida personal, incluida una disputa con su padre sobre su fortuna, lo llevaron a tomar un descanso para enfocarse en sí mismo. En este período, Culkin enfrentó varios problemas personales, como su arresto con las autoridades, pero sin mayores complicaciones legales. A pesar de su retiro temporal, Macaulay Culkin regresó lentamente a la vida pública. Comenzó a hacer apariciones en televisión y cine en papeles más pequeños, como en The Jim Gaffigan Show, 2013, y American Horror Story, Hotel, 2018. En su vida personal, Culkin formó una familia con la actriz Brenda Song, con quien tuvo su primer hijo en 2021. Catherine O'Hara, la mujer que convirtió la comedia en arte, el drama en elegancia y la excentricidad en legado. Hablar de Catherine O'Hara es hablar de una artista que nunca necesitó escándalos para brillar, que jamás dependió de polémicas para mantenerse vigente y que, aún así, se convirtió en una de las figuras más respetadas, queridas y reconocibles de la televisión y el cine mundial. Su historia no es la de un ascenso meteórico ni la de una estrella fabricada, sino la de una carrera construida con paciencia, inteligencia, riesgo creativo y una profunda comprensión del comportamiento humano. Esta es la historia completa de Catherine O'Hara: su vida, su formación, sus personajes, su paso por la farándula, sus colaboraciones legendarias, su influencia cultural y el legado que continúa creciendo. Infancia y orígenes familiares. Catherine Ann O'Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Ontario, Canadá. Fue la sexta de 7 hijos en una familia numerosa, católica y de raíces irlandesas. Su padre, John O'Hara, trabajaba en la industria eléctrica, mientras que su madre, Marguerite, se encargaba del hogar y de criar a sus hijos en un ambiente donde el humor y la conversación eran constantes. Crecer en una familia tan grande influyó profundamente en su personalidad. Desde pequeña, Catherine aprendió a observar, a escuchar y a adaptarse. En la mesa familiar convivían múltiples personalidades, opiniones y estilos, lo que afinó su capacidad para leer emociones, detectar contradicciones humanas y, sobre todo, encontrar lo absurdo en lo cotidiano. Aunque no provenía de una familia artística, el entretenimiento estaba presente en su hogar. La radio, la televisión y las conversaciones cargadas de ironía se convirtieron en su primer contacto con la comedia. Educación y primeros intereses artísticos. Durante su adolescencia, Catherine O'Hara asistió a escuelas católicas, donde destacó por su inteligencia y creatividad. Sin embargo, no fue una estudiante que buscara atención. Era observadora, introspectiva y tenía una inclinación natural hacia el humor inteligente más que hacia la comedia exagerada. Inicialmente, mostró interés por las artes visuales y llegó a considerar una carrera relacionada con el diseño o la ilustración. De hecho, ingresó a estudiar arte en la universidad, convencida de que su futuro estaría detrás de un lienzo y no frente a una cámara. Ese camino cambió cuando, casi por casualidad, comenzó a involucrarse en el teatro universitario. El escenario le ofrecía algo que no había encontrado en otras disciplinas: la posibilidad de combinar observación, ritmo, emoción y creatividad en tiempo real. El giro decisivo. Second City Toronto. El punto de quiebre en la vida de Catherine O'Hara llegó cuando se integró a The Second City Toronto, una compañía de comedia improvisada que ha sido semillero de algunos de los talentos más grandes del humor norteamericano. Second City no solo enseñaba a hacer reír, enseñaba a pensar. La improvisación requería inteligencia emocional, rapidez mental y una profunda comprensión del comportamiento humano.
O'Hara se adaptó de manera natural a este entorno. Allí comenzó a desarrollar su sello personal. Personajes exagerados pero creíbles, mujeres aparentemente ridículas pero profundamente humanas, y un humor que nunca se burlaba desde arriba, sino desde dentro. Fue en Second City donde conoció a colaboradores que marcarían su vida, entre ellos Eugene Levy, con quien formaría una de las duplas creativas más importantes de la historia de la comedia. Second City Television, SCTV, el nacimiento de una leyenda. En 1976, Catherine O'Hara dio el salto definitivo a la fama al integrarse al elenco de Second City Television, SCTV, un programa de sketches que competía directamente con Saturday Night Live. En SCTV, O'Hara mostró una versatilidad extraordinaria. Interpretó decenas de personajes, desde divas egocéntricas hasta amas de casa desbordadas, pasando por estrellas de cine ficticias, cantantes exageradas y figuras completamente absurdas. Uno de sus mayores logros fue la creación de personajes femeninos complejos en un entorno dominado por hombres, sin recurrir a estereotipos simplistas. Su humor era afilado, pero elegante, exagerado, pero profundamente observado. Durante esta etapa, se ganó el respeto de la industria y el cariño del público, consolidándose como una actriz capaz de transformar cualquier sketch en algo memorable. Intento fallido en Saturday Night Live. En un momento crucial de su carrera, Catherine O'Hara fue seleccionada para formar parte del elenco de Saturday Night Live. Sin embargo, problemas contractuales impidieron que su participación se concretara. Lejos de ser un tropiezo, este episodio la mantuvo en SCTV, donde su talento fue mejor aprovechado. Con el tiempo, muchos críticos coincidieron en que su estilo encajaba mejor en el humor más libre y experimental de SCTV que en el formato rígido de SNL. Este hecho se convirtió en una curiosidad histórica más que en una pérdida profesional. El salto al cine. A finales de los años 70 y principios de los 80, Catherine O'Hara comenzó a incursionar en el cine. Su transición no fue inmediata ni explosiva, pero sí constante y sólida. Uno de sus primeros grandes reconocimientos cinematográficos llegó con After Hours, 1985, dirigida por Martin Scorsese, donde demostró que su talento iba mucho más allá de la comedia televisiva. Sin embargo, fue en Beetlejuice, 1988, dirigida por Tim Burton, donde su nombre quedó grabado en la cultura popular. Su interpretación de Delia Ditch, una artista excéntrica, insegura y profundamente egocéntrica, es considerada una de las actuaciones más icónicas del cine de culto. O'Hara logró que un personaje potencialmente odioso se volviera inolvidable, gracias a su capacidad para encontrar humanidad incluso en la exageración. Home Alone y la fama mundial. En 1990, Catherine O'Hara alcanzó fama global al interpretar a Kate McAllister en Home Alone. Su papel como madre desesperada, ansiosa y emocionalmente vulnerable conectó con audiencias de todas las edades. Lo notable de su actuación fue que, aun en una comedia familiar, logró dotar al personaje de profundidad emocional real. No era solo una madre gritona, era una mujer aterrorizada por haber fallado. Repitió el papel en Home Alone 2, consolidándose como un rostro familiar para millones de personas alrededor del mundo. Colaboraciones constantes y reputación en la industria. A lo largo de su carrera, Catherine O'Hara se ganó una reputación envidiable, profesional, colaborativa, creativa y sin escándalos. Directores y actores coinciden en que es una de las intérpretes más generosas del medio. Ha trabajado repetidamente con Eugene Levy, Christopher Guest y otros creadores del llamado mockumentary, participando en filmes como Waiting for Guffman, Best in Show, A Mighty Wind, For Your Consideration. En estas producciones, muchas veces improvisadas, O'Hara brilló por su capacidad para construir personajes absurdos con una lógica interna impecable. Farándula y vida personal. Una estrella sin escándalos. En un mundo donde la farándula suele alimentarse de conflictos, Catherine O'Hara ha sido una excepción. Está casada desde 1992 con Bo Welch, diseñador de producción, con quien tiene 2 hijos. Su matrimonio ha sido uno de los más estables de Hollywood. Nunca ha protagonizado escándalos públicos, divorcios mediáticos ni conflictos legales. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de mantener su vida privada separada de su carrera, una decisión que le permitió longevidad artística y estabilidad emocional. Schitt's Creek, la consagración definitiva. En 2015,
Catherine O'Hara regresó a la televisión con Schitt's Creek, una serie creada por Eugene Levy y su hijo Dan Levy. Su personaje, Moira Rose, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Moira es exagerada, teatral, absurda, pero también vulnerable. O'Hara construyó el personaje desde la voz, el lenguaje corporal y un acento completamente inventado que se volvió icónico. Su actuación le valió múltiples premios, incluyendo el Emmy, y presentó su talento a una nueva generación. Reconocimientos y legado. Catherine O'Hara ha recibido premios Emmy, Globos de Oro, reconocimientos honoríficos en Canadá, estatus de ícono cultural. Su influencia se extiende a generaciones de comediantes y actrices. Presente y vigencia. A diferencia de muchas figuras de su generación, Catherine O'Hara sigue activa, eligiendo proyectos con inteligencia y criterio artístico. Y así llegamos al final de este recorrido completo por la vida, carrera y legado de Catherine O'Hara, una artista que demostró que el humor puede ser elegante, profundo y eterno. Si disfrutaste este documental, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo. Déjanos en los comentarios cuál de sus personajes marcó tu vida. Y si quieres apoyar este tipo de contenidos largos y detallados, hazte miembro del canal. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.